El pensamiento jurídico y los movimientos libertadores de América se suscitaron en el siglo XIX. Comenzaron con las guerras de independencia hispanoamericanas, que fueron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en las posesiones españolas en América, en las cuales se enfrentaron grupos independentistas contra autoridades virreinales y los fieles a la corona española. Dependiendo del punto de vista desde el cual se aborden, estos procesos pueden verse como guerras de independencia o guerras civiles, o bien una combinación de diversas formas de guerras. Los movimientos independentistas de América adquirieron formas variadas de acuerdo con las condiciones que imperaban en cada región. Por ello, grupos diferentes actuaron en etapas diferentes. A continuación, veremos algunas guerras de América. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Durante la guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres comandadas por Rochambeau y por el Marqués de Lafayette, y por flotas bajo el comando de marinos como Wickham, de Grace y de Stein. España, por su parte, lo hizo inicialmente gracias a Bernardo de Galvez y de forma abierta a partir de la batalla de Saratoga, mediante armas, suministros y abriendo un frente en el flanco sur. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Esta sociedad colonial se formó a partir de oleadas de colonos emigrados, y no existía en ella los rasgos característicos del rígido sistema estamental europeo. En las colonias del sur, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, se había organizado un sistema esclavista con unos 500,000 esclavos negros que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. De este modo, la población estaba compuesta por grandes y pequeños propietarios y esclavos. Los antecedentes a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos se remontan a la confrontación franco-británica en Norteamérica y a las consecuencias de la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años terminó en 1763. El 10 de febrero, el Tratado de París ponía fin al imperio colonial francés en América del Norte y consolidaba a Inglaterra como la potencia hegemónica. En oposición solo tenía a España, que controlaba Nueva Orleans, la ciudad más importante con unos 10,000 habitantes. Respecto a Francia, la pérdida territorial no fue sentida como algo catastrófico. El movimiento independentista comenzó el 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo y Costilla, un cura del pueblo de Dolores, en el actual estado de Guanajuato, alzó la bandera de la rebelión demandando el fin del mal gobierno, pero sin desconocer el poder del rey español Fernando VII. Vientos de libertad recorren el mundo. La guerra de independencia de Estados Unidos para liberarse de Inglaterra y la Revolución Francesa para suprimir la tiranía del rey reafirma el derecho de los hombres a luchar por la igualdad y la libertad. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España y toma presos a Carlos IV y al rey Fernando VII, lo que desata una rebelión contra los franceses y la inestabilidad en las colonias españolas. En ese momento, la Nueva España es el territorio más próspero del Imperio Español. Sin embargo, su riqueza beneficia más a la corona española que al virreinato, lo cual la causa de inconformidad entre sus habitantes. Algunos grupos organizan en secreto el movimiento Independencia. Una de esas conspiraciones detona la guerra. Las reuniones en Querétaro en las que participan Miguel Hidalgo. Desde la iglesia del pueblo de Dolores, Hidalgo llama a la población a derrocar al gobierno de la Nueva España, con un estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera. Los insurgentes logran sus primeras victorias sobre las fuerzas leales al rey,
que son derrotadas en la sangrienta toma de Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. El avance de los insurgentes sobre la Ciudad de México es incontenible, pero después de la batalla del Monte de las Cruces, en las cercanías de la capital, a pesar de haber vencido, Hidalgo decide retirarse. Los insurgentes se instalan en Guadalajara. Desde allí tratan de organizar un gobierno, fundan el periódico El Despertador Americano y se decreta la abolición de la esclavitud, pero las fuerzas realistas al mando de Félix María Calleja le pisan los talones. Ambos ejércitos se enfrentan en las cercanías de Guadalajara, en Puente de Calderón, donde la insurgencia sufre la peor de sus derrotas. En huida hacia el norte, Hidalgo, Allende, Mariano y Juan Aldama son emboscados y aprehendidos en Acatita de Baján, Coahuila. Más tarde son juzgados y fusilados en Chihuahua. Tras la muerte de Hidalgo, otro cura toma el mando, José María Morelos y Pavón. El monte cumbre de su carrera militar es el rompimiento del sitio de Cuautla, donde con 3.000 insurgentes lo habían mantenido sitiado 7.000 soldados de Calleja durante 72 días. Además de su genio militar, Morelos es un visionario que busca dar una organización política al país que está naciendo. A propuesta suya se realiza el Congreso de Anáhuac, ante el cual da lectura a los sentimientos de la nación. En Apatzingán, el Congreso promulga la primera Constitución Política Mexicana. En ella se establece el orden político y la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Pero poco tiempo después llegan las derrotas. En 1815, Morelos es apresado, juzgado y fusilado. Hacia 1817, el movimiento de independencia casi se extingue cuando la renueva la presencia de un español liberal, Javier Mina, que llegó a México al mando de 300 hombres a luchar por la causa insurgente. Después de una audaz campaña, es atrapado y fusilado por la espalda, acusado de traicionar a su patria. En 1820, un suceso cambia el curso de la historia. El rey español Fernando VII acepta la aplicación de una constitución liberal, la cual significa el fin de muchos privilegios políticos, económicos y sociales para los españoles que viven en sus colonias. Esto acelera el proceso de independencia en México. Criollos, españoles, mestizos, indígenas y las demás castas luchan por ella, aunque por diversas razones. Vicente Guerrero, el insurgente más reconocido, y Agustín de Iturbide, un criollo al mando del ejército realista, concluye la guerra con un pacto de unión que sella con el brazo de Acatempan. Se proclama la independencia de México mediante el Plan de Iguala o de las Tres Garantías. Tras 11 años de lucha y 3 siglos de dominación española, México surge entonces como una nación independiente. La Declaración de Independencia de la Argentina fue una decisión tomada por el Congreso de Tucumán, que sesionó en la ciudad de San Miguel de Tucumán de los entonces Provincias Unidas en Sudamérica. Fue proclamada el martes 9 de julio de 1816 en la casa propiedad de Francisca Bazán de Laguna, casa declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. Con dicha declaración se rompían los vínculos de dependencia políticas que los gobiernos locales tenían con la monarquía española y toda otra dominación extranjera. En 1814, el rey Fernando VII regresaba al trono de España. Esta situación les quitó argumentos de acción a los hombres que habían iniciado la Revolución de Mayo e instaurado la primera junta bajo la premisa de la máscara de Fernando VII. Ya no podían actuar en nombre del rey de España porque éste volvía a estar en el poder efectivo. España quería reconquistar sus colonias. Los realistas, los partidarios de colonialismo, habían triunfado en Sipe-Sipe, Huaquí, Vicalpugio y Ayohuma y eran fuertes en el Alto Perú, actual Bolivia.
Desde allí pensaban atacar las bases de los independistas, ya entonces al mando de José de San Martín, e invadir todo el territorio de Argentina, teniendo como objetivo la ciudad de Buenos Aires. El 15 de abril de 1815, una revolución terminó con el gobierno unitario de Carlos María de Alvear. Los revolucionarios exigieron la convocatoria de un Congreso General Constituyente. Inicialmente se enviaron diputados de todas las provincias, iniciando las sesiones el 24 de marzo de 1816. Cada delegado representaba 15.000 habitantes. El 29 de junio de 1815, las provincias federales reunidas en Arroyo de la China, Concepción del Uruguay y signatarias del Congreso de Oriente fueron las primeras en declarar la independencia respecto a España. La independencia de Centroamérica a la conmemoración por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, de la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821, tal capitanía estaba conformada en ese entonces por la provincia de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador y la provincia de Nicaragua y Costa Rica. La suscripción del documento trajo como consecuencia a la independencia del gobierno español. A diferencia de los demás países americanos, exceptuando a Panamá, la independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico. El movimiento independentista centroamericano tomó como ejemplo la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que terminó con las desigualdades y privilegios, además de ser influenciado por las ideas del reformismo ilustrado español y de la ilustración racionalista europea. La independencia centroamericana tomó impulso luego de la ocupación francesa de 1808 en España. Esta creó un caos político en la península ibérica que terminó con la formación de diferentes grupos de resistencia popular, mejor conocidas como juntas. Estas crearon un gobierno español clandestino y promulgaron la Constitución de 1812, la cual tuvo un efecto directo en toda América. La Guerra de Independencia Cubana es el nombre con el que se conoce a la última guerra por la independencia de los cubanos contra el dominio español, y se trata de una de las últimas guerras americanas contra el Reino de España. La guerra se inició el 24 de febrero de 1895. El hecho es popularmente conocido en ciertos círculos como el Grito de Baire y terminó con la redención del ejército colonial español ante el avance militar norteamericano en 1898, con la asistencia y el apoyo de los mambises, miembros del ejército independentista cubano, en la conocida generalmente como Guerra Hispano-Estadounidense, llamada Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana dentro de la isla. En el siglo XIX representó la pérdida de las colonias americanas para España, y hacia finales del siglo solo tenían unas pocas colonias, entre las cuales se encontraba Guam, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En Cuba, las ideas independistas habían estado latentes desde el fin de la Guerra de Restauración en República Dominicana, que expulsó a las tropas reales españolas de la isla caribeña, y de la Guerra de los 10 años, en 1868 y 1878, pero coincidían con otras tendencias del ideario político emancipador, aunque con unos límites entre ellos no siempre bien definidos. Junto a quienes mantenían la opción separatista, José Martín, se hallaban los autonomistas Rafael Montoro y reformista José Antonio Sacco. Las condiciones no permitieron el éxito de ninguno de los intentos de levantamiento contra el gobierno colonial. El germen de la libertad y el descontento popular, que fue común en todas estas independentistas hispanoamericanas y que habían dado origen a la Guerra de los 10 años, continuaba vigente. Sin embargo, tendrían que pasar algunos años para que el genio organizativo de José Martí preparara la insurrección. El carismático líder unió múltiples figuras y logró representar la unidad y los intereses populares. Aunque la esclavitud se había abolido,
el 17 de febrero de 1880, las condiciones de los negros y mulatos en la colonia eran deplorables. A ellos se unía la negativa situación comercial. Las presiones de la burguesía textil catalana había llevado a promulgar de la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas en 1882 y el Arancel Cánovas en 1891, que garantizaba el monopolio del textil catalán, obligando a Cuba a absorber sus excedentes de producción. Este privilegio en el mercado cubano asentó la industrialización en Cataluña durante las crisis de la década de 1880, derivada de sus problemas de competitividad, a costa de los intereses de la industria cubana, lo que fue un estímulo esencial de la revuelta. En cualquier caso, el envío de reclutas españoles para sofocar la revuelta supuso una fuente añadida de ingresos para la industria textil catalana, gracias a las remesas considerables que se hacían para el vestuario de los batallones que sosteníamos en combatir la resurrección. Como conclusión, podemos decir, estos fueron algunos libertadores y sus movimientos de los cuales hicieron para tener su propia independencia, como Cuba, Brasil, Panamá, Honduras, México, tuvieron que sufrir mujeres y niños, hombres. Gracias a ellos podemos hablar de una historia y de la cual somos parte de ella.